¿Te acuerdas cuando tu abuelita te decía, tómate tu tiempo al comer, nada a las carreras? Pues bueno, corazón, resulta que ya es momento de bajarle 2 rayitas a la velocidad de comer. ¿Por qué? Porque, sabes, comemos rápido, porque estamos a las carreras, tenemos que hacer 1000 cosas en el día y lo que resulta es que entra más aire a la boca, a la panza y se ve súper inflamada, que nos crea hinchazón, dolores estomacales y, ¿sabes? Gases también. Así que, corazón, tenemos que bajarle 2 rayitas. Y es que además, ¿sabes? Cuando nos estamos vistiendo y que ya tienes organizado tu outfit, que estás súper orgullosa porque una noche anterior lo hiciste, pues resulta que al escoger esa falda que es recta, sobresale la pancita. Así que, corazón, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Inmediatamente pensar rápido, cambiar totalmente de look y cambiarte por una falda que sabes que el estampado y la silueta va a disimular perfectamente esa pancita. Pero a costa de qué, corazón, del estrés, de la apuración, y la verdad es que no nos gusta andar corriendo. Así que, corazón, hoy te voy a compartir cuáles son las faldas, cuáles son esas estrategias, esos detalles que tienes que fijarte para escoger las faldas que van a disimular esa panza, esa barriga, que ya sabes, todas las mujeres pasamos por eso. Seguramente ya sabes que los estampados juegan un papel súper importante para desviar la atención y crearnos una figura muy proporcionada, muy vertical y elongada. Pues bueno, aquí te traigo algunos ejemplos, corazón, pero no me vayas a poner en los comentarios que no es tu estilo, que tú no te ves identificada, porque aquí lo importante es que copies cuáles son esas reglas. Como en este caso, ves perfectamente que la falda tiene 2 estampados y justamente el estampado más cerrado, el estampado más oscuro va en la panza, de tal manera que lo puede disimular perfectamente. Se faja a la línea de la cintura, por lo que ya sabes que tenemos que marcar esa cintura. Y bueno, el otro estampado le da un poquito más de personalidad a esa falda. Igualmente dirige la atención a otras partes de tu cuerpo, que eso es lo importante. Los estampados nos van a ayudar justamente a disimular y a dirigir la atención, como por ejemplo en estos estampados geométricos. Efectivamente, las líneas en diagonal que hacen, pues bueno, dirigen la atención de un punto hacia otro, además de que estilizan tu figura. Y en este caso dirigen la atención hacia afuera, por lo tanto que esa pancita, bueno, nadie la ve. Las faldas asimétricas, bueno, son algo controversiales porque a veces están de moda, a veces no. Si no las sabes escoger en un color, estampado y tela correcta, se pueden ver pasadas de moda y créeme que eso es lo menos que queremos. Sin embargo, aquí lo importante es que veas que hay cierto tipo de tela, cierto tipo de estampados que pueden ir para una ocasión un poquito más formal y que lo importante que al ser cortas en la parte de enfrente y largas hacia atrás, el centro de atención va a esas piernas hermosas, bellas. ¿Y qué te parece si tienes un evento un poquito más casual o vas a la playa? Bueno, esta falda negra, que justamente es asimétrica, puede ser una opción. Ya sabes, corazón, que la imagen personal y mis consejos son para que te veas hermosa, bella y guapísima. En este momento ya sabrás que las líneas verticales hacen que tu figura se vea más vertical. Ya lo sabemos, corazón. Pero en esta falda me encanta porque hay detalles adicionales que hacen que todo el conjunto se vea increíble. ¿Cuáles son? Fíjate a la línea de la cintura, que no obstante la falda tiene esa fajilla, cuenta además con un cinturón muy delgadito que hace juego perfecto con los zapatos. Ya sabes que en la regla de la elegancia la repetición es importante, porque al ojo nos gusta la armonía y lo estético, y eso se logra cuando repetimos varios elementos. Así que aquí me gusta mucho marcar la cintura con esos detalles, las líneas en vertical de esa falda, que es una combinación entre falda recta ligeramente en línea A
me encanta. Y sabes, esa blusa, bueno, es una playerita pues muy inocente, muy coqueta, te vas a ver muy cookies, muy bonita. Y sabes qué pasa, que la atención la dirige hacia el escote, así que la panza, bueno, nadie prestará atención a eso. Otra de las opciones que me encanta son las faldas plesadas. Igualmente, corazón, debes de ver si están de moda, si no lo están, pero créeme que siempre estarás con la garantía de que se te va a ver bien cuando la escoges en color negro. Ahora bien, no necesariamente tienes que limitarte al color negro para poder lucir una falda plisada. Recuerda que los largos y que te lleguen al nivel de la cintura son importantes en este tipo de faldas. Por ejemplo, esta falda verde me encanta porque marca bien la cintura, recuerda la camisa fajada y me gusta porque llega al nivel de la rodilla. Ahora bien, la tela tiene muy buena caída, entonces se ve increíble. Y para aquellas mujeres que pues son un poquito más, ¿cómo diríamos? Como en México diríamos valemadristas, que realmente les encanta los metálicos, les encanta brillar y que la pancita, pues bueno, les viene valiendo, pero no necesariamente. Así que aquí esta falda metálica se ve súper bien. Marca muy bien la línea de la cintura, la caída de esa falda se ve bien, ligeramente se ve la pancita, pero no es algo que nos moleste tanto y créeme que puede ser muy buena opción. Recuerda los zapatos, súper importantes para que las piernas se vean muy largas. Y corazón, los estampados, pero no cualquier estampado. Aquellos estampados que son más cerrados, que son más juntos y que el color que predomina es el color oscuro, son las opciones. Anota estos 3 elementos porque son muy importantes. Así puedes escoger cualquier estampado que sea de tu estilo, de tu personalidad, lo que a ti te guste, pero considerando esas 3 características que te comenté. Anótalas, corazón, porque es muy importante. Recuerda que debes de darle clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Comparte este video con aquellas amigas o gente que conozcas, que digas, bueno, les va a cambiar la vida, porque créeme que el conocimiento hace la diferencia. Así que corazones, ya tienen todo el panorama de cuáles son las faldas que pueden usar. No se limiten. Lo importante siempre, nuestra salud, es mantenernos perfectamente positivas, bellas y con una gran confianza. Así que corazón, les mando un increíble beso, que la semana sea fabulosa. Escríbame en los comentarios porque siempre las tengo en mi corazón, en mi mente, y no se les olvide suscribirse.